El libro que yo he escrito trata sobre la crisis y es cierto que en esta crisis y en todas los tres primeros perjudicados son mujeres, niños y ancianos, o sea, los colectivos que están más desfavorecidos. Si tú eliminas la ley de dependencia, normalmente el cuidador primario es una mujer. La persona que se va a ocupar de ese dependiente va a ser una mujer. La persona que se ocupa de los niños y los ancianos es una mujer. Este libro surge porque yo hago, cuando sale el caso Urdangarín, yo escribo 2 artículos y ambos no se pueden publicar en aquel momento ni en ADN ni en La Vanguardia. Las razones que me dan son muy lógicas en ambos casos, ninguno de los 2 directores se atreve. Refundo los 2 artículos, hago uno largo, lo cuelgo en Facebook. Página desactivada 60 días. Lo llevo a una web que cae. Iba a ser un libro muy corto, iba a ser un pequeño panfletito de todos estos artículos que no podía publicar en ningún lado. Y de repente se alargó y eran 300 páginas, pero cuando ya yo entrego el manuscrito nos encontramos con el mismo problema, que es que Editorial Planeta tampoco se atreve. Y repito, que yo no quiero decir Editorial Planeta censura, es en España hay un ordenamiento jurídico particular según el cual la figura del rey es inviolable y según el cual hay una figura que se llama injurias al rey, es decir, que tú no puedes decir algo ofensivo para el rey aunque sea información contrastada y veraz, ¿no? 4 meses como el equipo jurídico viendo a ver cómo salvaba aquello y de repente Pedro J. empezó a publicar cosas más serias y pudo salir. Yo nunca mencionaba el nombre Bárcenas, por ejemplo, pero sí mencionaba financiación ilegal de Gürtel y varias de las cosas que se eliminaron luego las ha sacado Pedro J. Ramírez, pero claro, Pedro J. Ramírez tiene muchos más abogados que yo, por otra parte. Cuando lo saqué, no, pensé que iba a pasar sin pena ni gloria y son casualidades de la vida que se retrasa debido al capítulo de la familia real y que en ese impasse sale el tema Bárcenas, entonces el tema del que trataba el libro se pone de moda. Mi idea es que Cristina de Borbón debería estar imputada y mi idea es que el rey era perfectamente consciente de lo que estaba pasando, que lo que hizo fue desviar a Urdangarín y es más, mi idea es que presuntamente, abro comillas, quizá yo sea muy paranoica, pero todo apunta a pensar que el rey ya había hecho, que desde la Casa Real ya se habían hecho operaciones de desvíos de fondo parecidas. No lo afirmo tajantemente, pero todos los indicios a partir del caso Urdangarín llevan a pensar que si la Casa Real colabora en facilitar la salida hacia Washington de este personaje es porque este personaje no ha hecho sino repetir lo que la Casa Real había hecho antes de alguna manera u otra, ¿no? Tengo una carrera periodística muy larga y trabajo en Onda Cero y siempre he hablado de política y economía. Es decir, probablemente no había escrito de política y economía, pero sí había escrito un libro sobre Palestina. No pretendía ir de gran periodista de investigación por el mundo. Yo pretendía hacer un libro muy accesible explicando una serie de cosas. De repente la serie de cosas que yo explicaba, que ahora están en la cabecera de todos los periódicos, hace 4 meses no estaban. Eso no quiere decir que no las sabíamos. Es decir, todos los periodistas de este país sabíamos que existía Corina y todos los periodistas de este país sabíamos que no es solo que el rey tenga Corina y que Sofía esté sola, pero ahora podemos decirlo de Corina porque tiene que llegar alguien más grande que tú que se pueda arriesgar porque tiene la prueba física. Es decir, evidentemente yo no puedo hablar de algo si no tengo las fotos, digamos, ¿no? Pero vamos, nadie habla de el hipotético caso de que la reina Sofía tuviera a su Corino, ¿no? Y creo que antes o después saldrá el homólogo de Corina. Además, Corina es un caso anecdótico.